En este vídeo vamos a ver funcionalidad de RapidMiner relativa a exploración y visualización de datos. Vamos a comenzar con el conjunto de datos de entre los que tiene RapidMiner, de ejemplo el de tiempo que ha hecho y si jugamos o no el partido de golf. Vamos a conectar la caja que representa los datos a la salida del proceso y al darle al botón de ejecución pues tenemos esta representación donde nos muestra las 14 instancias con los 4 atributos de este conjunto de datos. Aquí nos está diciendo 14 ejemplos. Ejemplo es sinónimo de instancia, objeto, vector de características. Tengo 14 datos. Cada uno de ellos va a tener 4 cosas diferentes que estoy midiendo, 4 variables o características. Hay uno de ellos que es especial, es la clase, nos la muestra en verde, y esto simplemente es el número de columna. Si voy aquí, me está mostrando todos los datos. Puedo pedirle que me muestre los datos que tienen algún atributo perdido, faltante, que en este caso son 0. Los datos que no tienen ningún atributo perdido son todos. Entonces todos los datos están presentes en este conjunto de datos. Si voy a estadísticos, voy a poder explorar una serie de estadísticos descriptivos de cada una de las variables, de cada una de las características que estoy midiendo. Si es numérico, pues por ejemplo me da el valor mínimo, la temperatura mínima era 64 grados Fahrenheit, la máxima 85, la temperatura media 73.5. Si el atributo es una etiqueta, por ejemplo viento, hacía viento true o false, si no, pues me dice cuál es el valor menos frecuente, true, el valor más frecuente, false, o en el caso del Outlook, donde podía haber 3 valores diferentes, sunny, rainy, overcast, pues esta es la distribución, el valor menos frecuente era overcast, el más frecuente era rain, lluvia. En el caso de un atributo numérico, si hago clic, me va a mostrar también un histograma, igual que el atributo discreto. En el atributo discreto solo tenía 3 posibles valores, porque tenía 3 etiquetas diferentes. En el caso del atributo continuo, lo que va a hacer es discretizarlo en un típico histograma. Vamos a volver a la pestaña de diseño y vamos ahora a ir a un segundo conjunto de datos un poquillo más realista que este, el conjunto de datos de las flores iris. Lo arrastramos, lo conectamos a la salida del proceso, ejecuto, veo que tengo 150 datos, filas, que tengo 2 atributos especiales, además de la clase tengo también un atributo que es un identificador único y que tengo 4 atributos normales, ¿vale? 4 características que estoy midiendo. Nuevamente, si miro los atributos o las instancias en las cuales no le faltan los datos, son las 150 que hay presentes en el conjunto de datos, por tanto, en ningún caso tengo datos faltantes. Si voy a los estadísticos, pues podré ver valores mínimos, máximos, medios, ¿vale? Para cada uno de los datos. Puedo ver las distribuciones exactamente igual que antes. Vamos a ir ahora a el menú de gráficos. En el menú de gráficos podemos hacer distintas representaciones gráficas que hemos cubierto en la teoría del curso. Por ejemplo, la primera que tenemos aquí se correspondería con un scatterplot. Estaríamos haciendo un scatterplot del valor de la característica A1 frente al valor de la característica A2. Por defecto, así es como os va a aparecer en la herramienta, no va a haber jitter. Jitter lo que hace es a cada uno de estos puntos añadirle un pequeño valor aleatorio. Si ahora veis el número de puntos que hay ahí es inferior a 150, si los contaseis todos, no hace falta, pero podéis creerme. Es inferior a 150 porque, debido a que los datos no se están midiendo con mucha precisión, varios de ellos van a tener el mismo valor para ambos atributos. Hay un factor de discretización bastante grande. Si yo le doy un poco de jitter, lo que voy a hacer es sumar pequeños valores aleatorios a los datos y, por ejemplo, todos estos datos que ahora veo aquí vienen de un mismo punto, o esos 3 datos azules que estoy viendo ahí vienen nuevamente de un mismo dato. El dato, perdón,
este dato de aquí, cuando hago jitter, cuando añado un pequeño valor aleatorio, se me transforma en estos 3 puntos. Ese mover aleatoriamente ligeramente esos puntos me deja ver realmente cuántos puntos hay en cada una de las regiones del espacio de características o de la proyección de A1 a 2 del espacio de características que estaba visualizando. Los scatterplots me permiten ver 2 dimensiones del espacio de características a la vez. Si en vez de un scatterplot hago un histograma, pues voy a ver solo una dimensión. En este caso estaría viendo ahora la característica A1. Puedo cambiar el tamaño de los bins para incrementar el número de bins, para reducir el número de bins del histograma. Y puedo visualizar más de un atributo a la vez sobre este histograma. En ese caso estaría viendo ahora 3 histogramas diferentes, el del atributo A1 en rojo, el del atributo A2 y el del atributo A3. Si los hago medio transparentes, pues voy a poder ver mejor la forma de estos histogramas, porque veo que aquí el histograma que estaba en azul me estaba tapando una buena parte de esta parte del histograma en rojo. Si por ejemplo miro el atributo A3, aquí veo de un modo bastante claro que hay 2 grupos diferentes de instancias. Este de aquí, hay un hueco en medio y aquí tengo otro grupo. Ambos podrían distribuirse de un modo más o menos normal. Aquí me está indicando que simplemente usando la variable A3 voy a poder dividir mis datos en 2 subconjuntos diferentes. En este caso, además, cada uno de estos subconjuntos, este va a contener una especie de flor iris y este va a contener 2 especies diferentes. Pero simplemente usando este atributo, pues va a ser posible, haciendo un corte lineal por 2,5, distinguir de esta especie de esta otra especie. En el histograma de color, lo que voy a hacer es visualizar un atributo, pero voy a poder colorear en base a otro segundo atributo o más comúnmente en base a la clase. Aquí lo que vería en color azul es la distribución de iris setosa. En color verde estaría viendo la distribución de iris visicolor. Lo voy a hacer un poco semitransparente. Y en ese color rojizo estaría viendo la distribución de iris virginia. Si me voy al atributo 3, puedo ver cómo todo lo que ha quedado en este grupo, en el corte debajo de 2,5 es iris setosa, mientras que hay algo de solape entre iris versicolor e iris virginia en este otro grupo de aquí. Una representación bastante útil cuando empezamos a explorar un conjunto de datos complejo es la matriz de scatterplots, que contiene todos los posibles scatterplots que hay, A1 frente a 2, A1 frente a 3, A1 frente a 4, A2 frente a 3, A2 frente a 4, etcétera, etcétera. Aquí están todos esos posibles scatterplots. Nuevamente podemos ver en ellos cómo hay un grupo que es el que se corresponde con iris setosa, el que está en azul, que es bastante fácil de diferenciar de los otros dos. Los otros dos también parece que va a ser posible separarlos linealmente de un modo razonable en algunas proyecciones. Si la proyección es A1 a 2, rojo y verde están muy mezclados, pero si la proyección es A3 a 4, no perfectamente, pero sí de un modo bastante razonable podría separarles por aquí. Además de ver que al menos tengo 2 grupos, también observo que hay correlaciones en los datos. A3 está muy fuertemente correlacionado con A4, A1 está correlacionado con A3, A1 y A2 están bastante poco correlacionados. Esto es una nube sin demasiada poca forma. Esas correlaciones también se pueden observar en una representación tipo parallel plot. En este caso lo que veo, esta sería la característica 1 y cada una de las líneas la conectaría con su valor para esa misma instancia de la característica 2. Aquí veo cómo esas líneas se entrecruzan de un modo bastante aleatorio. Eso indica que no hay correlación, que no está determinado qué va a pasar con A2 una vez sea 1. Mientras que sin embargo entre A3 y A4 veo mucho orden. Siempre tienden a bajar y lo hacen de un modo bastante ordenado. Esto significa que estas dos características están bastante correlacionadas.
Esto nuevamente pues es lo mismo que hemos visto en la matriz. Hemos visto que A3 y A4 tienen una correlación muy fuerte, mientras que por ejemplo A1 y A2 son las características que estaban menos correlacionadas. Puedo hacer representaciones de scatter plots en 3 dimensiones. Si selecciono el color voy a poder colorear por la clase. Por ejemplo, vamos a representar las características A1, A2 y A3 en este espacio tridimensional que puedo manipular e interactuar con él con el ratón. Nuevamente vemos que el iris setosa, el que se representa en azul, está bien dividido de los demás y que hay un cierto solape entre iris Virginia e iris versicolor. ¿Vale? La última representación que vamos a ver es la representación de cuartiles. En esta representación yo podría ver la distribución de los valores de varios atributos. En esta representación tengo aquí A1, A2, A3 y A4 para todas mis instancias. Recordemos un poco qué significaban esta representación. Los bordes de la caja de esta representación son el primer y el tercer cuartile, y la línea que se pinta en algún lugar entre ambos, si los datos son normales, están distribuidos normalmente, será justo en medio, es la mediana. En el caso de datos normales, el 50% de las instancias deberían de quedar entre los dos cuartiles. Los bigotes son el valor del cuartil correspondiente más 1,5 por la distancia entre cuartiles. Nuevamente, si los datos están distribuidos de un modo normal, el 99,3% de los datos debería de quedar entre esos dos bigotes. Viendo esta representación puedo ver que el atributo A1, el primero de aquí, pues la mediana está hacia el medio de la caja, y eso significa que estos datos pues tienden a ser normales. También más o menos pasa con A2. En el caso de A3 esta mediana claramente está separada del medio. Esto me indica fuerte desviación de la normalidad aquí. Y lo mismo pasa en el caso de A4. Usando histogramas puedo confirmar esto. Bueno, no tenemos que usar el de color, nos vale el histograma normal. Si por ejemplo vemos el atributo A1, esto no es normal perfecto, pero bueno, podría adecuarse más o menos a la normalidad. También esto podría ser algo pseudo normal, pero claramente esto no es una distribución normal. En todo caso podrían ser dos normales diferentes, pero no es una única normal. Y lo mismo pasa con esta distribución en A4. Esto es lo que estábamos viendo de otro modo en la representación usando los cuartiles, si vemos la posición de la mediana dentro de cada uno de ellos. La representación de cuartil con color, la diferencia que tiene es que me va a mostrar para cada una de las clases, para cada una de las 3 clases de flores iris, la distribución para ese atributo. Aquí selecciono un único atributo y me muestra cuál es su distribución. Y aquí, por ejemplo, veo que dentro del iris setosa, pues sí que más o menos el A3 se comporta solo para iris setosa de un modo normal. Para los otros no es tan normal, pero para este sí que se comporta de un modo bastante normal. Esto nuevamente estaríamos viendo atributo A3, pero para cada una de las 3 especies de flores, mientras que en la representación anterior, si yo marco el atributo A3, estaría viendo para todas las especies de flores, no separando individualmente por especies. Vamos a seleccionar ahora un conjunto de datos nuevo, el conjunto de datos Titanic. Este conjunto de datos se corresponde con información acerca de los pasajeros que viajaban en el Titanic en el último viaje, cuando naufragó. Si ejecutamos el proceso ahora, pues vemos que aquí tenemos información acerca del nombre, el sexo, la edad, el número de familiares que había en el barco, número de ticket y distintas piezas de información. Tenemos información de 1.309 pasajeros. No hay ningún atributo que sea especial, o sea, no tengo ninguna clase en principio. Todos los atributos, los 12 atributos que tengo, son atributos normales. Una cosa
que hay en este conjunto de datos, algo nuevo de este conjunto de datos, es que aquí hay atributos de datos faltantes. ¿Veis ahí ese interrogante? Ese interrogante significa que para este pasajero desconocemos cuál era su edad. Si yo voy aquí, en vez de seleccionar todos, selecciono solo los atributos que no tienen nada perdido, las instancias que no tienen ningún atributo faltante, veo que solo son 180. Solo 180 de las 1309 tienen todos los atributos. Si selecciono las que tienen atributos perdidos, pues son el restantes, 1129. Este es el primer conjunto de datos con el que vamos a trabajar, donde va a haber algunos casos en los que falta el valor de uno o varios atributos para las instancias. Por último, vamos a importar en el entorno uno de los conjuntos de datos que he proporcionado con el curso. Es un conjunto de datos que está en formato ARF, el formato de otra herramienta de minería de datos que se llama Weka. Voy a ir aquí a la región de operadores de RapidMiner y voy a buscar un operador para importar formato ARF. En vez de navegando por el sistema jerárquico de operadores, he hecho búsqueda de ARF y aquí tengo pues tanto para la lectura como la escritura de este formato. Voy a arrastrar aquí el operador, voy a conectar puerto de salida a la salida del proceso y voy a configurar el operador para indicar qué archivo quiero que cargue. Ahora debéis dirigiros dentro de vuestro equipo al directorio donde hayáis descomprimido los datos que he proporcionado para el curso. Dentro de la carpeta data, que es el archivo comprimido que os he pasado, debería de generar esa carpeta, ese directorio al descomprimirse. Vamos a ir a clasificación y vamos a cargar los datos de la Wisconsin Database Breast Cancer. O sea, una base de datos de cáncer de pecho recogida en un hospital de Wisconsin. Una vez configurado el operador, puedo ejecutar el proceso y puedo ver los datos que se han cargado. Son un montón de atributos relativos a muestras de tejido de pecho de mujeres. Cuando la clase es M, significa que todas ellas tenían algún bulto. M es maligno, B es benigno, o sea, en el caso de los M, pues es un tumor maligno que va a ser necesario extirpar. El típico objetivo de esta base de datos es tratar de determinar, en base a estas medidas que tenemos, si se trata de un tumor maligno o benigno. Si visualizamos esta base de datos empleando una matriz de scatterplots, vamos a ver que hay correlaciones muy fuertes entre algunos de los atributos y que además algunas de estas correlaciones parecen no lineales. Esto parece una correlación no lineal. Algunos de estos atributos son el diámetro de una célula, el perímetro de la célula y el volumen de la célula. Obviamente entre el diámetro o el radio de la célula y el perímetro pues va a tender a haber una relación no lineal. Las células a veces se pueden aproximar por circunferencias y su perímetro pues o su volumen va a depender del cuadrado del cubo del radio. Incluso otros atributos como estos dos, aunque no tienen una correlación tan fuerte como los primeros, también vemos que tienen una cierta correlación. Este conjunto de datos, una de las cosas que estamos viendo de un modo bastante claro es que hay bastantes correlaciones en él. Estas correlaciones se pueden cuantificar calculando una matriz de correlaciones. Si buscáis el operador Correlation Matrix, esta matriz de correlaciones lo que va a hacer es calcular la correlación entre todos los elementos de los datos, todos los atributos. La voy a llevar al puerto de resultado y si lo ejecutamos pues vamos a tener una matriz de correlación donde vemos que efectivamente hay valores muy altos, hasta 0.998. Eso me indica que prácticamente esos dos atributos me están aportando la misma información. Hay una alta redundancia entre estos datos, ¿vale? Veis que cuanto más intenso es la coloración de la célula, más alto es ese valor de correlación. Podemos hacer lo mismo si queremos para el conjunto de datos iris. Y en este caso, en su matriz de correlación, deberíamos de ver lo que hemos ya podido explorar visualmente.
vemos que el atributo A3 y el atributo A4 son los que están más fuertemente correlacionados, mientras que el atributo A1 y A2 tienen una correlación bastante baja. Los valores que debéis mirar en esta matriz para evaluar si son altos o bajos debe de ser en valor absoluto. Una correlación de menos 0,96 es igual de fuerte que una de 0,96, solo que significa que cuando una variable tiende a subir, la otra tiende a bajar, si es negativa. Mientras que al ser positiva, si una variable incrementa, la otra también tiende a incrementar. Eso que estamos ahí, pues es lo mismo que vimos en el caso de los datos de las flores de iris. Si aquí vemos la matriz de correlaciones, pues vemos que entre A3 y A4 la correlación era muy fuerte, ¿vale? Mientras que entre A1 y A2 vale, estoy viendo aquí el resultado de la correlación, no estoy viendo los datos. Vamos a volver a la pantalla y vamos a visualizar directamente los datos y vamos a ir a ver aquí el resultado de la correlación, ¿vale? Y aquí vemos que la correlación entre A3 y A4 es muy fuerte, mientras que la correlación entre A1 y A2 era bastante baja. Y con esto concluimos este vídeo sobre exploración de datos.